tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Magazine del Heraldo. Un placer estar de nuevo con ustedes. Los exhortamos, los invitamos que nos acompañen, por favor, de 9 de la mañana a 11, porque vamos a tener música, vamos a tener cultura popular y muchas cosas más. Majo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. Bien, bien. ¿Tú? Me faltaron unas horas de sueño, a decir verdad, pero es que eres cool. muy trabajadora. Sí. Es por eso, amiga. Eso. Y además ayer fue música romántica, Tom Jones con Sex Bomb, Copa de Vino. ¿Tú, así estuvo por eso? Sí, ¿no? por supuesto. Yo dije, vale la pena. Por supuesto, Pablo, sí. Elsa, ¿cómo estás? Estuvo ¿Parecido? en su junta de colonos. Sí. O sea, Oye, no pero, tiene nada que ver. Bueno, les voy a platicar un poco. O sea, estas juntas de los lugares donde vivimos, es impactante lo que puedes ver del micro al macro. ¿A qué me refiero? Que si en 92 departamentos van 13 personas, ¿qué puedes esperar de una votación en un país? Claro. ¿No? Es que ¡Qué no fuerte! nos importa. Y lo vimos recientemente en Qué Puebla, fuerte. en Baja California, en Sí, es que Zacatecas. no nos importa, ¿no? O sea, somos apáticos. Sí, eso, nos da flojera, ¿no? Nos Cuando da flojera tomar Pero ¿para decisiones. quejarnos? ¿Qué tal? Pero Está bueno. cuando toman las decisiones otras personas, entonces ahí tú ya llegas y, ay, pero ¿cómo? Pero a mí no me ¿Pero tomaron por en qué? cuenta. Ajá, claro. Elsa, ¿cómo A estás? mí no me preguntaron. ¿Ya te Bien, pregunté? Ando Yo te peleonera, ando Sí, yo me di peleonera hoy. cuenta. No, muy bien, muy buenos días, muy bien, chicos, la verdad, muy contenta. Ya es jueves, ya estamos a un pasito de ¿Jueves? llegar al fin de semana, jueves. Puede ser, puede ser. No, estamos a un pasito de llegar al fin de semana y la verdad es que, como dicen, tenemos mucha música y también tenemos a Lalo Limón, que nos va a platicar de un tema muy interesante y la verdad es que siempre nos tiene así. Claro. Es que ayer fue 10 de julio, ¿verdad? Sí. Ayer fue el día de los Beatles. Ajá, de cuando regresan de esta De la gira de Estados Unidos. a Liverpool y obviamente pues fue todo un acontecimiento. Oye, quisiera tocar un tema rapidísimo, ya saben que de repente me No, sacan sí, está bien. de la chistera estas cosas. Con todo este movimiento, pero es que está bueno el chisme de lavadero de la política. A ver, Con todo esto échale. de Ursúa y todo esto, se desapareció un poquito lo de Collado, lo del abogado Ajá. de Ajá. Romero de Champs. Que todo eso, llegaron a sacarlo durísimo del Que lle- restaurante, ¿no? del restaurante, así de, sácate. Pero aparte decían al principio que lo secuestraron o qué, ¿no? No, hombre, qué sí, la miedo. gente dijo, ¿qué está pasando? No, es que llega alguien así a un restaurante y yo me tiro al piso. Ay, sí, tú Ay, los claro. bloqueas. Pues sí. Déjenlo en Bloqueado. paz al señor Collado. Es el esposo de Yadira. Déjenlo en paz. No, bueno, aquí el chisme es que ya empezaron a embarrar así a expresidentes. Ya está a ver, échalo. ya está Enrique Peña Nieto, están hablando de lavado de dinero y que de dónde viene y que las empresas están ligadas. Se está poniendo bueno el chisme, pero con tantas cuestiones de la 4T y cambios y eso, ha pasado desapercibido. Pero una de esas que hay un pez gordo, ¿eh? Yo opino, Pablo, que tú que te sabes el chisme y que lo puedes contar de una manera muy amena y que hagas un video para redes sociales explicando qué está pasando, porque por ejemplo Elsa y yo no estamos tan metidas en la Exacto. política, no llegamos a entender. Entonces, estaría padre que nos expliques. Te voy a decir, Sí. voy a subir el video, pero no es que sepa mucho, es que soy bien chismoso. Oye, ¿te ayer gusta? justo llegó Con y tu yo, jabón. oye, a ver, platícame cómo está la cosa. Y me empezó a platicar así mientras me maquillaban y todo, porque yo no entendía. ¿Con el meme? Ajá, yo no entendía y le dije, Ah. ¿quién es el señor del meme? No, señor ese del es meme. otro. Ay, con Y razón se así. rió después, así, 4 horas después. Ja, ja, ja. Es que les mandé un meme justamente de Ursúa que sale con el presidente. De Herrera, ¿no? Ajá. Y que parece que lo está amenazando por la espalda. Es que la cara que tiene sí, Sí. es de ya valí. Ya valí. Ya explicó y dijo, a ver, que ver si es cierto, si quería o no quería. Oigan, creo que los videos de hoy de redes y todo eso están buenérrimos, También ¿no? es de chismesote, Sí. Sácate chismes. el jabón rojo. Sí, Anda, sí, sácatelo. sí. Pleito, pleito. Y se puso bastante bueno. No les cuento, mejor vamos a ver. A ver, Alfredo Adame, Carlos Trejo. Antes de esto, Ajá. estaban sentaditos y estaban explicando, hicieron preguntas. Entonces le preguntan a Adame, ¿qué? Yo soy cinta negra, cuarto dan en no sé qué y bla, bla. Y de repente se para Trejo con una botella de agua y se la avienta en la cara a Alfredo Adame, se le pega así. ¿No vieron esa Pero imagen? a ver, ¿pero por qué empezó Ajá. el pleito? O sea, nada más por decir. O yo el soy- show, a lo mejor. No, ok, está así, pasaba el año de 1984, los dos eran titulares o tenían que ver con programas de revista matutinos como el que tenemos hoy en día. Ah, o sea que sí vamos a terminar así, No. en 30 años, así Elsa y yo jalando Pero una eran botella programas y lo- diferentes. Así podemos acabar Ah. con los de hoy o con los de Venga la Alegría. Ok. Pero no, nosotros nunca. Entonces el Nosotros caso, brothers. exactamente, el caso es que Trejo tenía un programa, Adame tenía otro, y Trejo siempre hablaba de fantasmas y muertes y bla, bla. Ok. Entonces Alfredo Adame en su programa hace unas mesas de debate y también tocan esos temas y otros.
Entonces empezaron a tirar de que uno es impostor y que nosotros decimos quién sabe qué y bla, bla. Entonces empezó a crecer, se empezaron a tirar y al parecer Trejo acusa a Adame de que lo que intentó matar y mató al hijo de una secretaria, una cosa así. ¿En serio? Sí, así está el Qué chisme. fuerte. Entonces de ahí empezaron los pleitos, luego que hubo ahí una tranza, Adame lo metió a la cárcel, salieron y de ahí llevan un pique de años. El problema ¿Y por qué es lo sientan juntos? Sí. porque o se sea, retaron a golpes. Adame le dijo, órale, pues vamos a agarrarnos O sea, a pero golpes. hicieron una conferencia de prensa para agarrarse a golpes. Ajá, es la pelea del siglo. Van a hacer una Entonces pelea, están se van presentando a subir a un todo. ring de estos de Sí, tipo... pero, bueno, ya la empezaron desde antes. Se van o a sea, dar un tiro. Sí, de artes marciales mixtas, se van a subir a una jaula a pelear. Estudiaste ayer para decir eso, ¿verdad? No, Así fue siempre así de digo. ¿Cómo decirlo coloquialmente? ¿Cómo decirlo para que me entiendan? Exacto. Se van a dar un tiro. Se van a partir la mandarina en gajos en una tarde. Ay, te para amo, que entiendan. te amo. Sí, eso sí lo entiendo más, ¿Sí? ¿no? Entonces esa es la idea, se van a pelear y veremos. A mí me preocupa la edad de Alfredo Adame, con todo Ay, respeto. ya, No, Alfredo Adame, ¿qué Mira, tiene? te voy a decir. 70 años. Pero ya la neta, es que qué ridículos, perdón, pero qué ridículos. ¿Viste la patada que soltó? Sí. Le hizo ¡ah! No la levantó de la rodilla. ¿Quién crees que gane? No, pues Trejo. ¿Creen? Pues Trejo es barrio. Híjole, Trejo es barrio. Chicos, Trejo es barrio o no es barrio. Trejo es Todos barrio. están de sí. Y aparte lo hicieron como así en silencio para no interrumpir. Aparte dicen, Participen. dicen la ex esposa de Alfredo Adame, Oye, que ¿qué Alfredo pa- Adame calza ahorita- chico. Uy. Ay, ese es otro chisme ya, Pablo. Oye, sí, ya Igual pareces por eso es otro la pelea. programa. ¿Eh? Te equivocaste de foro, ¿verdad? Por allá. ¡Ay, es me lo que- comió una mosca! ¡Era sí, pasionera! exacto. No vas, no es el programa. La Ya. mastica. La mastica. No, ya vámonos a otro video, ¿verdad? Ay, Dios. Feliz jueves a todos. Vamos a ver el próximo video. Estoy impactada. Ah, qué bonito. Le hicieron un jacalito. ¿Cómo se Aparte, dice? Oye, Una parece capita. taquito. Taquito del oro. Está hermoso. Y además le has de haber tejido la chambrita como en 3 minutos. ¿no? Sí, claro. Es como que... no, Así, no, una no, tía lo hace de que en 3 tiempo récord. minutos, ajá, de exacto. verdad, así mientras veo un comercial. Sí. De hecho, era un calcetín de niño y lo único que hicieron fue descoserlo de abajo. Ay, no está Ah, bien bonito. no, porque es gorrito. Pero nada más descosión de abajo, ahí va el piecito, entra. Te digo porque Bruno tiene de esos. Les digo que Ay, claro que no, porque está ancho de abajo. cuando estaba chica, no nos querían dar ni a mis hermanos ni a mí, ni perritos, ni nada. Y yo siempre quise un periquito, o sea, siempre, porque todas las vecinas tenían como jaulas y tenían como miles de periquitos y de esos y nunca me lo compraron. Y un día, una vecina dijo, bueno, está bien, Elcita, te lo voy a prestar. Entonces, me lo dio así y yo, ay, qué bonito. Y se Salió. fue volando. Ups. Y yo así. Por eso no te dan nada. Claro, te voy a dar un consejo. Nunca digas esa frase en un antro o en un bar. ¿Por qué? Nunca vayas y nunca digas, quiero tú- un periquito en un bar. Es por tu salud. No lo Bueno, hagas, te pueden ¿qué es eso? malinterpretar. Ah, no, pero bueno. ¿Qué es eso? Es tu cara. Elsa, ¿qué es eso que está ahí? Soy yo. Ay, soy yo. No es cierto, bueno. Bueno, no importa. El caso es que ¿Qué te pasa hoy? nada, ando muy risueña, no importa. El caso es que nunca pude tener uno, un Nunca periquito. pude tener un periquito. Sí, Nunca. suena muy raro. Sí, no, Sí, pues suena nunca muy raro. pude, pero qué feo, ¿no? Pero además qué bueno, porque la verdad, bueno, personalmente pienso que las aves no son para estar en jaulas. No, sí, pero bueno, eran Pobrecito. otros tiempos, eran los 90s y pues yo no entendía eso. Era como, ay, un animalito y ya está. Ahorita la verdad es que ni de loca compraría nada de eso. Sí. O sea, no hay manera. Ahorita tienes un perro loco. Un perro loco. ¿Cómo está, por cierto? Ah, ahí va más o menos. Aquí echando No me el han café. dejado ir a Tráenos verla. café, ¿no? No me han dejado ir a verla. Ya pronto. Ah, Ojalá que sí. bueno. Bueno, no importa. Esperemos que Ya, mejore vámonos. y la traigo al foro. Para qué que vean seguimos? cómo se porta. La traigo al foro. Para que se porte bien, para que vean que va a estar Oigan, súper educada. es momento, pues, justamente de hablar de los virus. Esto que comentábamos de que ayer fue el día de los virus. Vamos a platicar de la historia, por supuesto, la importancia y muchas cosas más con Lalo Limón. Así que vamos.
te cuento bien. All you need is love. Love. Más o menos, querido. Ay, me recordaste esta película, la de Across the Universe. Qué buena. Across the Es buena Universe, que película, Qué sí. buena es. muy padre adaptación de la música Beatle, que ya nos íbamos a desprender un poquito de música y ayer estaba, bueno, revisando, ¿no? Lo que estaba pasando durante el día, monitoreando, y de repente, 10 de julio, Día de los Beatles, y No. dije, bueno, pues el tema queda perfectamente, Pues porque hoy de alguna forma estamos como recibiendo el impacto que tiene, pues en todo el mundo, el hecho de que se festeje el día, pero particularmente, pues ahorita que ya es tarde en Londres, bueno, habrá pasado el tiempo en el que ayer los clubs de fans, que es uno de los lugares donde más hay en Inglaterra, se llenan porque hay competencias de las bandas. Los Beatles es una de las bandas que más, ¿cómo decirlo?, desarrollo de tributos tiene alrededor del mundo. Aquí en México conocemos a Morsa, a Yellow Submarine, hay un montón de grupos que se dedican a imitar a los Beatles. Pero en Inglaterra en general y en Liverpool en particular, el fenómeno es muy interesante porque abarca un montón de capas de la población. ¿A ustedes les suena, si yo les cuento o les nombro el nombre, valga redundar, Pete Best? ¿Ustedes saben a quién me No. refiero? Si hablo de Pete Best. No. Bueno, Pete Best fue el baterista de los Beatles en la primera etapa. El Antes de que desconocido. llegara, Ah. absolutamente, ¿No? antes de que llegara Ringo Starr, antes de que viniera la fama y la fortuna y que ellos fueran a los Estados Unidos y que a su regreso triunfante se fundara el Día de los Beatles, antes de toda la historia legendaria del grupo, hubo un baterista que se llamaba Pete Best, que era como el encargado, ¿no?, entre otras cosas, de organizar las salidas del grupo hacia Alemania, que es donde comenzaron la carrera, en Hamburgo. Casi cada fin de semana tocaban en un pequeño club, entonces se tenían que ir del pueblo, ¿no?, hacia Alemania. Y era Pete muchas veces el encargado de conducir la camioneta, en fin, como de organizar esas cosas. Cuando empezó la historia de los Beatles, Brian Epstein, el manager del grupo, dijo como que Pete no tiene chispa, como que no tiene personalidad y además no es tan buen músico. Entonces, bueno, decidieron traer a Ringo, lo cambiaron y Pete Best quedó afuera. Oye, Eso mala durante años lo suerte. debe haber ¿Qué pasó con traumado. él? Esa es su Eso. vida. A eso voy. Durante años él se debe haber traumado, Pues pues, sí. imagínate, No, qué horror, se qué dedicó a la coraje. panadería y creo que fue mensajero, ondas de ese tipo, mientras que veía cómo el grupo al que él perteneció se convertía pues en lo que se convirtió, cosa que te ha de marcar la existencia. Sí. Pero he aquí que en un programa londinense en el que se dedicaban como a adivinar oficios de gente, de eso se trataba, un programa de concursos, como 30 años después de que pasó todo el fenómeno Beatle, él fue uno de los invitados, haz de cuenta, adivina de qué trabaja, y ponían a un bombero, un carpintero, no sé qué, y en un programa estuvo Pete Best. ¿De qué trabajó? Ah, pues era el baterista de los Beatles. Y eso como que lo volvió a colocar en la palestra. Y hoy es un héroe local en Liverpool que da conferencias, cobra por fotografía, da autógrafos, claro, porque él estuvo como en la primera etapa. El día de ayer es un día en el que Pete Best chambea muchísimo. Claro, claro, la cosa se volteó y ahora es como de verdad un héroe nacional que puede platicar por lo menos la primera parte del grupo O sea, ¿como mítico. cuánto tiempo estuvo? Como 2 semanas, ¿no? ¿Qué se habrá aventado? Es muy buena pregunta, fíjate. Yo creo que han de haber sido como un par de años, más o menos. Pero No fue hay que los olvidar- inicios, los Sí, inicios. claro. Entonces ahorita pues ya Me se lo hubieran dejado de regresó. cualquier cosa, le hubieran Qué dado el horror. pan de algo. Pobre El cuate, pan de- ¿no? O sea, o lo hubieran Yo, dejado de ¿sabes? stage manager o Sí, de... caray. Bueno, eso pasó con los Rolling Stones. Ahora me acuerdo del nombre de su asistente, pero él comenzó como miembro de una primera alineación ahí muy sucia de los Stones, tocando el piano, y poco a poco fue ocupando el lugar de super asistente, super secretario. Cuando falleció, los Stones le dedicaron un disco y fue muy linda ahí la relación. Y hay muchas fotografías de ese cuate que pues sí lo ves y no tenía que ver como con la personalidad de los otros. Un hombre gordito, de cabello corto, muy buen músico, pero pues más bien tierno, que nada tenía que ver con los Stones. Se convirtió como en un secre de muchísima confianza. Hay fotografías donde él está afinando instrumentos porque además tenía oído. Por algo estaba al principio en el grupo, Claro. pero no tenía la personalidad y al parecer eso también le ocurrió a Pete Best. Pero no es solo el caso con él. Hay mucha gente alrededor de los Beatles, de la industria que propiamente ha fundado el grupo, que el día de ayer lo festejan particularmente porque haber tocado, aunque sea solo colateralmente, un poco del momento histórico en el que ellos se desarrollaron, pues sí te vierte, ¿no?, como cierta Claro. luz, y además hay chance de que mucha memorabilia
que tengas de la época y eso se pueda subastar, y es parte de lo que convierte también el día muy importante, Hablando porque hay de- muchísimos objetos. Hablando de negocio, pues de hecho ayer Stella McCartney lanzó una línea de ropa Exacto. basado en Yellow Submarine. Ah, ¿no? que están muy muy psicodélica, sí, está muy padre, va a estar bien cara. Ella dice que Ay, para... Masi. No, carísima. Hay una sudadera que Sí. trae la leyenda original del All You Need Is Love, como aparece por primera vez en la película. O sea, en el fotograma en el que inauguran esa onda tipográfica súper psicodélica del All You Need Is Love. Bueno, ese fotograma está en una de las sudaderas que diseñó. Es muy interesante porque hay toda una cauda. Hay que Oye, esperar a los ¿cuánto descuentos. costará? Sí. No, sí, ¿cuánto costará? Así con los ojos cerrados, ¿no? Esperando. A los recibirla. descuentos, a los Dale, descuentos. saca tus conectes. Bueno, de los Beatles yo creo que es junto con Kiss el grupo del que más merchandising se ha producido, ¿eh? Oye, y hablando de esta mercadotecnia, ¿tú sabes qué es lo que más se ha vendido, o el objeto más caro que se haya vendido de los Beatles? ¿Hay alguna referencia? Así que diga, la Es buenísima pregunta. Mira, no lo recuerdo específicamente, pero hay una historia ahí como colateral. Un amigo de la primaria de Paul, que años después se lo encuentra cuando él estaba fundando The Quarrymen, el primer grupo antes de los Beatles, recibió de parte de Paul una guitarra que le regaló. Y años después, este amigo con muchas broncas económicas buscó a Paul de alguna forma y consiguió que él lo viera, que lo reconociera y que le firmara la guitarra. Dice, yo certifico que esta guitarra se la regalé cuando estaba... Se escribe, Ajá. da un certificado y eso le permite al amigo mejorar la situación económica. pues buena cañón, onda, ¿no? Porque tipazo, Sí, muy la solidario. verdad, claro. Permite que la guitarra con un certificado firmado por Paul McCartney sea subastada, y no me acuerdo en cuánto se subastó, pero sí fueron millones de libras, entonces fue un súper Ay, paro claro, para el sí, amigo de claro. la primaria. ¿Qué tontería ¿sabes? estamos haciendo? Vienen artistas así que están iniciando, cantantes de reggaetón, lo que sea. Deberíamos Pues ponerles un denles algo para que Ajá. firmen. Oye, Uno sí nunca es sabe, ¿eh? cierto. Oye, aquí es momento de apuntar que uno nunca sabe, Sí. pero en una de esas, pues la onda Pero- pega y tú tienes enfrente una Oye, supercelebridad. claro, sí es cierto. Bueno, Sí, Natalia sí, Lafourcade, por pensar, yo la entrevisté cuando iniciaba su carrera y nunca me imaginé que se iba a convertir en la clase de músico que Sí, soy. pero nada Tú como la veías los así toda Beatles, ¿no? chavita. No, nada. Si en ese momento, no. No hay manera. El grupo más influyente, el más importante, independientemente del género que a uno le guste, y el más, ¿cómo decirlo? Pues sí, célebre hasta la fecha, es los Beatles. Los chavitos que están haciendo rock en este momento escuchan que otros que a ellos les gustan hablan de que oían a los Beatles. Entonces van luego como a la Claro. fuente original. Y aparte que va de generación en generación, o sea, tú puedes ver niñitos que se saben las canciones, que les gusta, que Exacto. sabe quiénes son, o sea, nunca van a morir, literal. ¿Y ustedes creen que vaya a haber algún grupo que se le parezca? ¿O esto No ya creo. es un fenómeno Está difícil, así? No creo, ¿y sabes por Fabulosos qué? 90 igual. Pues en los 90 hubo grandes Cabá. bandas. En todas las Yo creo que temporadas ha habido grandes bandas. ¿Sabes qué pienso? Que es que Coldplay. los Beatles también, muy buena, por ejemplo, y muy Pero no influida va a por ser los como Beatles. los Pero no Beatles. es, No. no es el O sea, fenómeno. son ¿Saben qué importantes, pasa? pero- Que la industria ha cambiado bien cañón. Sí. Entonces, como se vende hoy la música, de la forma en que se vende hoy la música, no creo que sea posible que se repita un fenómeno como el de Además, los Beatles. lo- Que tuvo mucho que ver con esa onda que ya se va quedando atrás de que vendías millones de discos y a la hora en que salías en el programa de televisión todo el mundo lo sintonizaba a la misma hora. No, y además, Esos fenómenos ya estamos masivos. en un fenómeno global, o sea, Exacto. ya no impacta que lleguen al otro lado del mundo, como en Claro. su momento impactaron los Beatles, porque no era normal que música de Inglaterra pegara en Estados Unidos, ¿no? Eso. Y ahorita pues es normal que música de México la escuchen en Alemania. O Ujú. sea, Ahorita, si yo te doy el nombre de un grupo sueco fácil. de música romántica, lo bajas en este segundo. Sí, todo ha cambiado mucho, entonces yo creo que eso es algo que determina que una banda como los Beatles, o por lo menos el fenómeno alrededor, no se vuelva a repetir. Pero es muy interesante notar cómo bandas jóvenes siguen muy influidas por ellos. Y hace tiempo me preguntaban en una entrevista para una charla, ¿cuál era realmente la influencia de los Beatles en la música contemporánea? Y yo digo, hay muchas, pero la verdad es que todavía no se nota porque estamos viviendo el periodo. O sea, si uno escucha el radio en los años, o la música que se escuchaba en los años 40, 50, y después de los 60, a partir del 63, 64, que entran los Beatles a la radio, escuchas nuevamente cómo fue la música, de verdad que sí cambió.
mucho de lo que escuchamos actualmente tiene que ver con música que de alguna forma diseñaron los Beatles. Pero no se nota porque es el periodo histórico en el que estamos, todavía está esa influencia. Cuando pase un siglo, cuando ya no estén los Beatles y todo eso vaya pasando, se notará un poco hasta qué punto la influencia es importante. Vamos, como con Mozart para el barroco, que hasta que se muere Mozart y pasan muchos siglos, ya vas notando, claro, cuán fuerte la influencia. Claro. Digo yo, pero el hecho es que es un gran grupo y aquí en México hay clubs de fans, programas de radio, de televisión, dedicados a los Beatles. Es un grupo Lalo, muy ¿y importante. Ellos? ¿Quién era la mente creativa? O sea, ¿todos en verdad tenían el mismo peso creativo o era más de John Lennon o de McCartney? Pues es el gran debate, fíjate, en el caso de los Beatles específicamente, pues Paul McCartney es como el que puso las bases musicales. El líder. Ajá, pero como es un letrista más fresa, digamos, que John Lennon, que es el que le metió como la actitud del rock. Es muy chistoso porque es un gran debate. Al final los cuatro sí eran muy influyentes. Hasta el pobre Ringo, que es el que siempre todo el mundo ve así como el baterista que llegó de sustituto como para enriquecer lo musicalmente que había detrás de los Beatles, también es un músico notable, ¿eh? Un cuate que sí aportó cosas. Un detalle curiosísimo que nadie debe saber, y menos de los que nos están viendo ahorita. ¿Ustedes saben cuál es una aportación popular callejera a la música que se toca en todos lados que hizo Ringo Starr para la batería? ¿Han notado cómo los grupos que tocan aquí en la Alameda y muchos profesionales ya a la hora de grabar acostumbran poner la ropa dentro del tom de la batería? ¿Han visto que de repente, para que suene distinto, todo el mundo mete los suéteres o le pones un cojín? Eso es una aportación de Ringo Starr. ¿En serio? Que Para es un que nombre suene que se le como ocurrió, más... porque el bombo, ¿no? El tom propiamente agarra mucho mayor poder cuando le pones ropa. Ajá. Y eso todos los grupos del mundo lo hacen hasta la Toda tu fecha. ropa sucia. Y es una idea. Todos los grupos llegan y ¿dónde dejan la ropa? ¿No? Los chamar en el tom, claro. Y eso se le ocurrió, no recuerdo si en La Caverna o en el bar en el que tocaban en Hamburgo, en Alemania, a Ringo Starr. Es real, ¿eh? Y esa es una primera aportación del cuate que todo el mundo dice, pues el Beatle el tonto. Y en realidad también es un cuate que tenía muchísima idea musical y que se trataba de un gran músico. En términos generales, yo creo que es Paul como el que puso toda la base musical de los Beatles. Pero sin la actitud de John Lennon y lo muy buen letrista que era, sin el gran guitarrista que fue George Harrison, que era también un artistazo, y sin las aportaciones de Ringo Starr, un fenómeno como el de los Beatles, se hubiera llevado, no se hubiera llevado a cabo como se llevó a cabo de Refulgente. Se trataba de 4 entidades muy talentosas que además, en el momento en el que se pudieron haber vuelto billonarios haciendo giras por todo el mundo y dedicarse a repetir la fórmula que ya habían encontrado. Sí, decidieron reinventarse. Claro, se alejaron de las giras, se olvidaron de los clubes de fans y de andar oyendo gritos y se dedicaron a hacer discos. Y la aportación artística de los Beatles tiene que ver con ese momento. Un poquito llevando al otro plano como le pasa a Leonardo DiCaprio, que después de Titanic pudo haber hecho cualquier cantidad de películas para chavitas y hacer una carrera de ídolo de adolescentes, que era muy fácil, que era muy fácil y que le pudo haber redituado muchísima lana y comenzó a elegir trabajos para actores de primera división. No me había dado cuenta. Velo, o sea, tú te encarrilas en la carrera de Leonardo DiCaprio y te das cuenta qué cuate profesional que va para Robert De Niro o para Al Pacino. Sí, qué bueno. Esa es su ambición y ve toda la carrera de Leonardo DiCaprio. Son películas súper serias para buenos actores. Sí, o sea, una no como carrera Matthew fuerte. McConaughey o como Bradley Cooper, que sí se fueron un poquito por ese lado al principio y ya ahorita ya dicen, no, ahora sí voy a elegir mejor. Y que ya ¿no? la van a construir. Pero Ajá. DiCaprio desde el principio se empezó a dedicar a películas. Una vez que obtuvo la popularidad por Titanic, se dedicó a elegir películas que le implicaran algún reto como actor y ha construido un carrerón. Bueno, los Beatles también tuvieron ese chance, haber hecho una carrera facilona y seguir llene y llene estadios por todo el mundo, porque pudieron haber viajado por todos lados, seguir haciendo rolas como la primera parte de los Beatles, super pop, ¿no? De coro muy fácil de aprender y todo ¿Cuáles esto. fueron sus primeras y haber sacado canciones? muchísima lana. Y sin embargo lo que decidieron fue como artistas construir una carrera, bueno, pues como la que hicieron y eso es algo que se respeta. ¿Cuáles fueron sus primeras canciones? Love Me Do es el primer sencillo de los Beatles, es el primero. Después llegaron a Estados Unidos con I Wanna Hold Your Hand
Ah, es la es canción muy que los volvió buena. allá No. emblemas. Esto es bonita, sí. Y de allí comenzaron a construir una carrera en la que la primera parte fue muy señalada por canciones pop que eran muy fáciles, les digo, de aprender dentro de su complejidad, porque esa es parte de la A gracia. ver, Lalito. Soy pésimo cantante, no No, puedo. no, no, pregunta complicadísima. Si a esas iba, no puedo, No, y menos no a se esta puede, hora. no juego. No, pregunta complicadísima. Desde tu opinión, ¿cuál fue la mejor canción de los Beatles? ¿O el mejor disco? Pues mira, no, es que está bien padre Sí. porque la Rolling Stone, la revista Rolling Stone, editó en 1990 o por allí La de las 500 un canciones. libro de las 100 mejores canciones de los Beatles Mm. y juntó para ello a Bob Dylan, a Bono, a representantes ahí del consejo editorial de Rolling Stone, varios críticos de música, y fueron eligiendo con base en votaciones y en argumentos, y la que gana el primer lugar, pues yo creo que sí es la más lograda pieza artística de los Beatles. Es una rola que viene del Sgt. Pepper y que se llama A Day in the Life. Seguramente, No la si no conozco. son tan fans, no la han escuchado porque no es de las más famosas, Ok. ¿sabes? No es Yesterday, Claro. no es A Hard Day's Night, no es ninguna de las más. Pero A Day in the Life es la gran obra artística de los Beatles. ¿Y coincides? Es donde, sí, claro, plenamente. Qué lástima ahorita que no la podamos escuchar, pero bueno, con toda la infografía que nos han estado poniendo y las fotografías, yo les dejo la recomendación, fíjense, escúchense A Day in the Life. Es la canción con la que cierra Sgt. Pepper. Dura casi 9 minutos Órale. y es una pieza muy linda en la que en la primera parte de la letra John Lennon describe la vida común y corriente de un ciudadano común y corriente de cualquier lugar, que va en la mañana, compra el periódico, se va a trabajar, toma el camión, un día en la vida. Y la segunda parte es una poesía maravillosa que hasta me emociona, de Paul McCartney, hablando de toda la otra parte que es la vida. Todo el rollo mágico, dice él, estar siempre inmerso en algo que parece el sueño de un poeta. Y sí es cierto, la vida, o sea, los pájaros, todo lo que haces cuando te vistes, cuando estar vivo, es súper linda, y los Beatles incorporaron artísticamente en el arreglo de esa rola una innovación musical que es el sonido 13. Luego habría que Entre hablar las de dos eso. partes de la canción hay una zona ahí de cuerdas que van subiendo de tonos y que terminan haciendo un ruido gigantesco y luego se apaga y continúa la canción, que es el sonido 13, o sea, un tono más arriba Eso- del que hasta ese entonces estaba diseñado. Eso pasaba mucho, ¿no? Que antes las canciones duraban como 9 minutos, 5 minutos y era así como que lo normal. Y ahorita de que Todavía 2 minutos pasa. y medio. Pero Todavía ya es pasa, más pero ya raro. hay radio edits. Sí, Oye, ya es pero más fíjate raro. que está padre eso. Ese es un buen tema igual para seguir. O sea, lo que es propiamente, pues, la música. O sea, a Sí. partir de este rollo de los Beatles, platicar, pues, de otras vertientes que son muy interesantes y en las que siempre, ahora sí que cada determinados siglos, aparece alguien que da un paso adelante. Sí. Ahorita estamos en la fase reggaetón, que es muy interesante porque ya está agarrando condición musical única, ¿eh? Tema Ahí lo para la platicamos en la próxima. Perfecto, Mira, ya mi Me queda. encuentro en el Lalo. @el limón partido y es para mí un gusto estar aquí todos los jueves platicando de cultura popular. Vamos a checar este video, Lalo. Siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, que estén muy bien, buen día. Vamos a ver la historia de los Beatles, por cierto. Es considerada como la agrupación con mayor influencia, así como un referente de la música a nivel mundial. La imagen rebelde del cuarteto de Liverpool gustó a la juventud inglesa durante sus comienzos. La primera sesión de grabación de The Beatles fue en Londres, en los EMI Studios, el 6 de junio de 1962, donde se registraron 4 temas: Bésame mucho, Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. El principal eje temático de la agrupación en su primer periodo fue el amor, ya que de 100 piezas grabadas entre 1962 y 1965, solo 14 no tocaron temas de amor. Antes de ser la icónica agrupación conocida mundialmente, The Beatles fue conformada por 5 integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best. El nombre de The Beatles se hizo en honor a Buddy Holly y The Crickets. En un principio la banda se hacía llamar The Quarrymen. La primera vez que la banda apareció en televisión estadounidense fue en el programa de Ed Sullivan Show el 9 de febrero de 1964, y fueron vistos por más de 74 millones de espectadores aproximadamente. Asimismo, la agrupación también incursionó en el cine con A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester. El estreno tuvo lugar en Londres y Nueva York en julio y agosto respectivamente y fue un éxito internacional. La controversia también envolvió a la banda, que comenzó desde el consumo de drogas, la supuesta muerte de Paul McCartney, protestas porque la reina Isabel II los nombró miembros de la Orden del Imperio Británico y el comentario de John Lennon en una entrevista que dijo que eran más conocidos que Jesús.
Para 1970 se veía el final de un ciclo y fue Let It Be el último trabajo de la banda. Ya para ese entonces, Paul McCartney había lanzado un disco en solitario en el cual hablaba del futuro y explicaba la disolución de la banda. The Beatles grabaron 21 discos de estudio, un álbum en vivo, 21 discos recopilatorios, 13 EP y lanzaron 21 sencillos. Para el Heraldo Televisión, Fernando Galván. Y ya estamos de regreso. Bueno, ya estábamos terminando de platicar aquí un poco de los Beatles, ahorita les contaremos, pero es un placer tener a un letrista, a un escritor, a un productor, a un editor, a un director, realmente a alguien que hace que las letras se entiendan como se deben, a alguien realmente apasionado de la cultura. Y es un gusto tener aquí a Seatiala La Triste, de verdad, qué placer tenerlo aquí en el magazine. Buen día. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días, Muchas bienvenido. gracias, muy amable. Además regresando con una obra, con Cicatrices de la Memoria. Sí, es una novela, yo no publicaba desde hace 7 años y por eso la editorial dice que el regreso. En realidad, durante todo este tiempo he estado escribiendo, pero no había publicado porque no había encontrado. Yo tuve un problema bastante fuerte hace 7 años, pues un asunto muy difícil. Me acusaron de plagio, perdí el trabajo, perdí la universidad, rechacé un premio, en fin, fue una situación muy difícil. Me fui del país un tiempo y decidí que eso lo tenía que contar, porque tiempo después, unos meses después, murió mi padre, ¿no? Que fue, digamos, una cosa muy lamentable. Y fue como una acumulación de circunstancias muy difíciles, que yo me planteé que no era una casualidad que pasara, digamos, que si habían pasado tantas cosas juntas, era por algo, ¿no? No estoy diciendo que el destino y cosas de estas, porque no es eso, sino que yo tenía que haber colaborado de alguna manera a que todo eso sucediera y no entendía por qué. Entonces, como soy escritor, pues la única manera que tengo es escribir. Si seguramente fuera fotógrafo hubiera tomado una serie de imágenes, pero era esto. Entonces decidí hacer una novela que no salía hasta que finalmente encontré una manera de contarla, porque encontré un personaje, Sergi Soler, al que le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces pude contar su vida, no mi vida. Y ya con esa lejanía, pues ya lo pude hacer. La novela salió, el narrador también fue una cosa, digamos, no nueva, pero no tan corriente, porque es un narrador en segunda persona que le habla a Sergi, ¿no? Entonces, de esa manera es como un diálogo entre su conciencia de él y lo que él cuenta, y entonces todo sucede el día de la muerte de su padre, y entonces hay una confrontación, digamos, de su vida, de su responsabilidad, de lo que él tiene que asumir para que su vida cambie, porque piensa que si culpa a los demás, que si culpa al destino, que si culpa a las circunstancias de esto, pues no va a lograr nada. De alguna forma,
el escribir esta novela fue una reivindicación al tema del plagio, fue una forma de desahogo, fue una forma de, pues, de integrarlo a sus experiencias de vida, de sanarlo. De reivindicación no, porque en realidad lo que hace Sergi es aceptarlo, ¿no? Entonces, los plagios, como él dice, eran mínimos, ¿no? Digamos que nunca había firmado un artículo de otro con su nombre, no era eso, sino que había puesto frases, pero dice eso no es lo importante. Lo importante es la frivolidad que puede tener un escritor para no darse cuenta que aunque sea un artículo periodístico, aunque sea una cosa menor, tiene que tener la misma seriedad, digamos que la literatura implica eso. Entonces, la primera parte pues fue asumir una serie de circunstancias que estaban, y después, contando su vida pública, pues también asumir que el haber tenido poder, que el haber estado en una situación de privilegio, pues lo envaneció, ¿no? Lo hizo un hombre prepotente, ¿no? Que lastimó a mucha gente y que también tenía que reivindicarse de esto. La historia cuenta otra historia íntima, porque también hubo un ataque con fotografías íntimo que destruyó su vida sentimental y que ocasionó que su matrimonio se viniera abajo. Entonces él dice, sí, yo hice esto. Efectivamente, la misma frivolidad me llevó a tener estos deslices y estas infidelidades y todo esto, pero alguien me siguió y me fotografió, ¿no? O sea, no es solamente lo que yo hice, sino lo que también me hicieron. Entonces cuenta, es otra historia. En realidad lo que yo quería era comprenderlo, ¿no? Narrarlo. Esa fue mi intención. Yo no creo que la literatura sea como para liberarte o perdonarte, pero sí este libro es una expiación, ¿no? O sea, no es una denuncia de nada. Es difícil, ¿no? Estar tan transparente de cierta forma. Pues sí es difícil, pero como yo digo, hay muchas cosas que son difíciles y que no porque sean difíciles no hay que hacerlas, ¿no? Claro. Entonces, sí fue así, pero era la única manera de hacerla. Digamos, si no hubiera cuajado. Y como antes, en los otros manuscritos que yo había hecho, no había llegado a eso, eso era lo que hacía que la literatura no cuajara, ¿no? Entonces, yo fui editor muchos años, director de Alfaguara, la editorial que ahora me publica, entonces nunca publiqué, pero ahora que estoy fuera sí. Y me daba cuenta, bueno, sé cuando un manuscrito está bien para publicarse o no, ¿no? Quería retomar ahorita antes de esta parte editorial y lo complicado que puede ser sacar una novela y que un editor te limite en ciertas cosas. Ahorita me gustaría tocar el tema, pero antes, del proceso de aceptación que estás hablando, ¿cómo fue de repente estar plasmando en letras, en líneas, todas esas cosas que uno de repente, por como lo dijiste, por esta falta de visión o por dónde está uno parado, irse dando cuenta de tanto los errores que uno comete como los errores que hay afuera y a qué momentos oscuros empezaste a llegar con esta confrontación a través de las palabras? Pues mira, los momentos oscuros en realidad los había vivido, ¿no? Digamos, los momentos oscuros no fueron al escribirlos, los momentos oscuros fueron al vivirlos. Una persona me dijo, cuando todo esto va pasando, me dijo, no vayas a cometer una locura, ¿no? Porque era cuando tienes un ataque en las redes que bueno, para que tengan una idea, en ese entonces hubo 60,000 tweets en mi contra en un día. En 2012 eran muchísimos. Quiere decir que alguien lo organizó, no era espontáneo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa destrucción, ese es el momento oscuro, ¿no? Conforme fui escribiendo, lo importante es que estaba yo contando la vida de Sergi Soler, ¿no? Entonces estaba yo comprendiéndolo a él, no a mí. Ese es un proceso literario que no es fácil de explicar, ¿no? Porque es un asunto creativo, nada más estás tú solo frente a la página. Dice Paul Auster alguna vez que él no recomienda a nadie ser escritor porque es bastante solitario, te pasas la mayor parte de tu vida metido en un cuarto frente a un escritorio y sin ver a nadie, y que no tiene así que
que tampoco tiene mucho chiste, ¿no? Pero el chiste es para ti que te estás enfrentando a una materia que no es tu vida y que tiene que ser la vida, ¿no? Y justamente esta persona que le dijo que no hiciera alguna locura fue la que también le dijo que en algún momento habría una novela al respecto, ¿cierto? Sí, bueno, fue Elena Poniatowska. Me dijo, toma nota de todo lo que te pasa y todo lo que sientas, sobre todo eso, de todo lo que sientas, porque de ahí va a salir una novela. ¿Y ¿no? eso le dio de alguna forma este dejo de esperanza en este momento difícil que estaba viviendo? Pues sí, fue una, bueno, como cuando te tiran un salvavidas, ¿no? O sea, fue un asunto muy alentador. Primero, la amistad de Elena, que fue muy emotivo recibir la solidaridad, y después el consejo tan preciso, ¿no? Es decir, ahí está la forma de salvarse, ¿no? Y qué bueno que ya lo tengamos de regreso con nueva novela. Claro. ¿Y eres otra persona a partir de esta novela? ¿Te consideras No, alguien diferente en algunos aspectos? diferente sí. Digamos, en alguna manera la novela termina diciendo que tendría que agradecerle a la persona, Sergi, a la persona que le hizo esto, que le hizo ver, tendría que agradecerle que lo hubiera hecho porque ahora se siente una mejor persona, en el sentido de que aprendió muchas cosas. A mí, por ejemplo, bueno, todo esto me devolvió al estudio de la cábala, ¿no? Yo había empezado muy joven con mi maestro Sergio Fernández, pero nunca lo había entendido bien, y después pues ya pude regresar, comprenderla, y esa ha sido una de las grandes revelaciones de mi vida, digamos. No porque sea una religión, porque la cábala no es una religión, Una ciencia. es un conocimiento de la vida material y espiritual conjuntamente, no por separado, como otras cosas. Y por un lado está la ciencia y por otro lado está la religión. No, aquí todo está, ciencia y conocimiento están juntos, y me siento pues que afortunadamente pasó para poder comprender, ¿no? Maestro, pues ha sido realmente un placer. Es un libro que tenemos que leer, porque además la manera en que dibuja los personajes en sus obras son muy humanos, muy apasionados, muy llenos de vida, y la verdad es que se nota en cada Muy una a de sus detalle. obras. Exactamente. Sí, muchas Gracias. felicidades. Y ya por último, ¿ya está escribiendo alguna otra cosa? Sí, de hecho, De hecho, esta vengo novela- mañana a presentar otro libro. esta De hecho, traigo el manuscrito. Esta novela, cuando la escribí, me salieron, es una trilogía. Tengo otras 2 novelas, no exactamente sobre el tema, o sea, alrededor de esto, que saldrán en algún momento, o sea que ahí va. Buenísimo. Pues Muy estaremos bien. al tanto, como siempre. Al contrario, gracias Es un placer a ustedes. tenerlo de vuelta, y Muchas gracias. qué gusto. Gracias. Gracias, bonito día. Gracias. Y bueno, vámonos ahora con Elsa. Es momento de ir con música. Está del otro lado del estudio, así que vamos. Ah. Ahí vamos, ¿eh? Y bueno, continuamos, y así es, ya tenemos más música y tenemos a Jorge Montalvo con nosotros. Bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, la verdad es que ya vamos a platicar primero que nada un poquito contigo, y que nos platiques acerca del sabor oaxaqueño, con sabor oaxaqueño, que me encanta este nombre, la verdad está padrísimo. Creo que representa muy bien a nuestro país. Pero antes, platícame por favor, ¿cómo es que comienzas con tu carrera? Ok, bueno, fíjate que yo antes de dedicarme a la música me dediqué a la gastronomía. Soy chef. Y bueno, pues Ya salió. en eventos, bueno, desde chico yo siempre he practicado la charrería, Ujú. que es el deporte nacional de México. Y bueno, pues siempre me ha inculcado lo que son los valores de la charrería. Y bueno, eso aunado a lo de la gastronomía, los eventos, todo ese relajo, bueno, a mí me encantó lo que es la música mexicana, y desde ahí empecé a generar
pues esas inquietudes porque se haga un poco más conocida la música mexicana, porque desgraciadamente pues el país se está invadiendo de música extranjera. Sí, claro. Y realmente en México tenemos pues grandes compositores, grandes músicos, excelentes piezas musicales que pues vale la pena rescatar y pues darle a conocer al mundo, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y además me llama la atención que tienes literalmente a México en un lugar muy, muy importante en tu vida, ¿no? Obviamente muchas personas nacemos aquí, pero a lo mejor no tienes como tan tatuada tus raíces, por ejemplo, lo que me dices de la charrería y todo esto, que no conocía yo a nadie que practicara todo esto. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, charrería, cocina. Sí, pues fíjate que pues por parte de mi abuelo, él nos inculcó la charrería, entonces desde los 4 años me subieron al caballo. Recuerdo que me compraron mi traje de charro y me dijeron, pues tú eres de México, debes tener esa identidad, respetar pues todos los valores que como mexicanos tenemos. Y realmente la charrería es un deporte en donde se involucra mucho la familia. Es un deporte familiar y donde las mujeres tienen un gran papel, porque tenemos las mujeres escaramuzas, que son las mujeres a caballo. Entonces, todo eso a mí me pareció un aspecto muy importante para fomentar los valores, porque pues, realmente en la actualidad siento que se están perdiendo un poco. Entonces, yo quiero, por medio de la música, por medio de la charrería y también por medio de la cocina, ¿por qué no?, poder fomentar y volver a tener esos valores. ¡Qué importante! Oye, y ahora, para ti, ¿qué es la música? Bueno, la música para mí es mi vida, la verdad es que yo sin música no podría estar bien, porque la música es para mí la forma en la que yo me doy, pues, ¿cómo se puede decir? Me doy a conocer, me doy a querer también, porque es muy importante que el público también pues aprecie al artista, claro, por lo que le ofrece. Yo estoy residiendo ahorita en Oaxaca, y ahí hay muchas poblaciones. Oaxaca es de los estados más marginados. Entonces yo he recorrido poblaciones y la gente me platica y bueno, pues yo voy y hago eventos para beneficencia de ellos, cosas así, porque realmente siento que el apoyo siempre lo debemos tener pues de la gente que tiene esas posibilidades. Y bueno, si yo tengo esas posibilidades, ¿por qué no ayudar a la demás gente claro, que no tiene esos recursos tal vez? Y bueno, pues a través de la música, a través de la comida, hace un mes abrí un restaurante en Oaxaca. Felicidades. Entonces, muchas gracias. Entonces, igual de todo lo que poco a poco vamos recaudando y así, pues vamos a hacer una, ¿cómo se puede decir? Una asociación, una fundación, para ayudar a toda esa gente de Oaxaca que lo necesita. Oye, qué padre, felicidades la verdad por esta labor que estás haciendo, tanto combinando de las cosas más enriquecedoras de nuestro país, ¿no? Que es la comida y la música, y que además les puedes dar también un ratito de felicidad con, por ejemplo, con sabor oaxaqueño. A ver, platícame por favor de este nuevo sencillo. Bueno, pues este sencillo lo hice pensando en mi tierra, en Oaxaca. Ajá. Porque, bueno, como sabemos, en Oaxaca hay muchos artistas, hay mucha gente talentosa, pero a veces no tienen las posibilidades de poder pues, sobresalir. Sin embargo, pues yo estuve viviendo hace 2 años aquí en la Ciudad de México. Y estuve luchando día a día para pues, conseguir mi sueño, poder tener un disco. Que realmente ahorita esta producción que tengo es un disco de catálogo, son canciones de compositores ya de nombre. Ahorita estoy trabajando en composiciones propias. A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la pintura, la música, la comida. Entonces quiero fusionar todo lo que se pueda y tenga que ver con el arte oaxaqueño para poderle dar un impulso a mi estado. Oye, y aquí por lo que veo también hablas de tu disco, ¿no? Son 10 canciones y tienes varios ídolos de la música mexicana, pero veo un nombre repetido que es Joan Sebastián. ¿Es tu...? Bueno, déjame comentarte ahí. Joan Sebastián para mí fue un maestro en el aspecto de montar a caballo con música. Yo tengo un espectáculo ecuestre. Es como tu hermano perdido, digamos. Se puede decir. Sería un honor. Y yo doy espectáculos a caballo, entonces hago caballos bailarines, canto, y entonces Joan Sebastián fue para mí como un ejemplo para seguir ese tipo de música, porque realmente en México pues les gusta mucho el jaripeo,
les gustan mucho las fiestas, más Claro. que nada en las poblaciones, pues un poco más alejadas de la ciudad todavía se hacen fiestas a los patronos, a los santos. Entonces en todo eso es donde yo me involucro para que pues, la gente conozca mi música y más que nada pues conozca lo que es Oaxaca, ¿no? Claro, la verdad es que, bueno, a mí Oaxaca me encanta, me parece un lugar espectacular, lleno de cultura, lleno de cosas que conocer. Y bueno, lo que hablas de la música también, bueno, es algo muy representativo de tu estado, ¿no? Digamos. ¿Por qué con sabor oaxaqueño? Bueno, pues siento que los oaxaqueños tenemos pues en nuestro ADN tal vez, pues toda esa cultura, todas esas tradiciones, todo ese sabor, es que en Oaxaca es desde lo textil hasta la gastronomía, los paisajes hermosos, la arquitectura. En Oaxaca tenemos infinidad de cosas hermosas. Sí, sí, sí. Entonces, con sabor oaxaqueño porque me siento que yo pertenezco ahí. O sea, Que te representa. es algo que me representa. Que te representa. Así es. Oye, a ver, y de tus 10 canciones, ¿cuál es tu preferida? Me gusta Yo sé que es En tu elegir pelo. como entre todos tus hijos, pero a ver, Me gusta mucho la canción En tu pelo. en tu pelo. Ok, En vamos tu a pelo. poner aquí. Es la número 6, para que lo tengan, por favor. Claro que sí. En tu pelo de Luis Demetrio. Luis Demetrio. ¿Él cómo te influenció en la carrera? Bueno, realmente las canciones de Luis Demetrio me gustan porque son muy directas, muy apasionadas y pues no se van con rodeos, son muy directas. Y le dice, pues, me Tú gu- dices, al grano, es Sí, esto, y ya así está. es. Esto también nos representa como mexicanos, ¿no? No solamente a los oaxaqueños, como Así es, mexicanos como somos directos. Así es. Oye, platícame también en dónde podemos encontrar tu nuevo material. Bueno, pues ahorita en las plataformas digitales Ujú. y pues realmente ya en físico no lo estoy vendiendo porque pues ya el otro día por ejemplo a un tío le vendí un disco y me dice, oye, pero mi carro ya no tiene ni siquiera para discos, ¿no? Híjole, es que ya tenemos ese problemita, ¿va? Que ya no podemos... ¿En dónde lo escuchamos? Hay muchas personas que a lo mejor lo podemos escuchar en el DVD o en algún Claro. equipo de sonido que tengamos en casa, pero ya no es tan normal. Así es. Entonces ya te enfocaste también en las En plataformas las digitales. plataformas digitales y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita pues por medio de las redes sociales y las plataformas es donde más estoy dándome a conocer. Perfecto. Oye, ¿y presentaciones? Bueno, ahorita tengo presentaciones pendientes en Oaxaca. De hecho, Ok. en julio es el mes de la Guelaguetza, mes de... Ok. En Oaxaca hay fiesta, está la Feria del Mezcal, la Feria del Mezcal, perdón, de la tlayuda, del quesillo, del chocolate. Y la Guelaguetza, que es donde todas las 8 regiones van y representan pues desde lo que ellos hacen, su vestimenta, sus bailes, sus tradiciones. Entonces, pues yo los invito este mes a que nos visiten en Oaxaca para que pues ahí tengan todo. Pues es que Oaxaca tiene todo, entonces ahí pueden encontrar cosas maravillosas. Y aparte que te puedes ir un fin de semana, te puedes ir de jueves a domingo más o menos y ya la armas súper bien, ¿no? Así Entonces es. está buenísimo. Oye, nada más una pregunta rápida, o sea, ¿es una fiesta de tlayuda, una fiesta del mezcal? O sea, ¿son diferentes? Durante todo el mes, me parece que empieza el 20 de julio, Ajá. empieza la Feria del Mezcal, entonces todos los días está abierta la feria en diferentes lugares. Por ejemplo, Oh, ok. en Oaxaca tenemos 570 municipios, entonces cada municipio pues tiene su ¿cómo se llama? Su especialidad. Su especialidad, exactamente. Entonces, por ejemplo, en San Antonio de la Cal, pues la tlayuda, entonces vamos ahí a la feria de la tlayuda. A Etla, al quesillo, ¿no? No, hombre, y te cosas puedes así. hacer un road trip maravilloso. Realmente y... haces un tour hermoso porque pues ves paisajes, ves cultura, la Claro. música. Es un estado increíble. Lamentablemente pues se encuentra en un pues, rezago fatal, pero en cultura es un estado rico. Y por eso hay que hermoso. visitarlo. Así Hay que es. visitarlo para poder darle muchísima más riqueza y pues bueno, conocerlo, ¿no? Porque cuántas veces no estamos aquí viviendo, somos mexicanos y no conocemos lo que está a nuestro alrededor. Así que ya Jorge Montalvo ya les dio un súper consejo. Nosotros vamos a un corte. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya saben, con sabor oaxaqueño. Claro que sí. Te esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Y felicidades otra vez. Gracias. Vamos a un corte, no se vayan, continuamos en el Magazine del Heraldo.
estar aquí. Cuando tienen este formato, ¿a dónde miro yo? ¿A cámara? Perfecto. Ok. No, Igual la cámara la va a enfocar, entonces ahí Ok. está entonces si usted igual ve, puede voltear cualquiera de las a la que cámaras. prenda el foquito. Ok, Close-up perfecto. del diablo. ¿Vas tú, padre? Elsa abajo y Paula. Bajo, perfecto. ¿Y más o menos de cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. Perfecto. Para que no me quede yo cosas en el tintero que dije, ay, no dije esto que era importante. Sí, no, saque todo. Bueno, que te hable de ti. Lo que quieras, bueno, no, yo prefiero de tú, pero... Sí, está perfecto. Aquí el único que tiene hijos es Pablo. Y es muy chiquito. ¿Y reconocidos? ¿Reconocidos? ¿Reconocidos? Te ves muy joven. ¿Qué edad tienes? Ahí lo hace. Como entrando a 25. ¿De verdad? ¿Te ves como de 25 años? Pero de verdad. Invítala, sí, totalmente. No tengo tiempo, pero le ponemos fecha y otro tema. Mándale flores. Traigo un tema súper bueno, pero lo hacemos si quieren para la próxima semana. O quiero hablar de los secretos que guardan los adolescentes. Órale, está bueno. ¿Nos cerramos para la próxima ya de una vez? Pues si quieren y de una vez misma hora, mismo canal. Sí quería, ¿prefieres? Jueves, igual. Perfecto, ¿jueves a las 10? Jueves a las 10. Ok. Pero me vengo para que me maquillen y todo, porque como era grabado, yo vine según esto maquillada y etcétera, etcétera. Pues prefiero que me maquillen aquí mil veces. ¿Qué día que llegues para que 9:30. ¿Sí? Listo. Perfecto. ¿Ya cerrado? Ya cerrado. Listo. Ok. Ese tema Jueves está a las súper 10. padre. Jueves a las 10 de la mañana. Ya. Sí, está padre. Sí. Por eso ahorita cuando me dijeron que no iba yo a grabar, dije, ¿cuál es el tema del que voy a hablar? Porque no sabía cuál de los dos. Ah, es de los cursos, ¿no? De verano, sí. Un poco que hacer precisamente cuando no puedes meterte a un curso de verano. Ok. O sea, sí vamos a hablar de... La elección natural son los cursos de verano. Pero si no Pero tengo ¿y qué la pasa si no posibilidad? tienes dinero, si a tus hijos no te interesaron, si no tienes el tiempo, si te quedaste sin cupo? Entonces, ¿cuáles son las ideas Que que no sí estén se en la pueden tele, hacer? ¿no? Todo el día, Exacto. claro. Ok. En la tele o en la tableta. Miedo, es que siempre Claro. Me pasa hace eso, ¿no? gracia que ustedes están así como para la Como playa, cuando yo te estoy con pasan, suéter, ¿cómo me te debería llamas? quitar el suéter, me da tiempo, ¿no? ¿Pero quién eres? ¿Mande? ¿Qué haces aquí? Ahí Que si estoy. me da no, que si me puedo quitar el suéter, pero ya no. Ya estamos de regreso en el Heraldo Magazine y tenemos el gusto de estar con la doctora Nancy Steinberg, que bueno, nos va a platicar qué pueden y deben hacer los niños en vacaciones. Es que me imagino que para los padres es una época totalmente estresante.